caso aquí en la ciudad de Resistencia. Estamos en Coné con ellos, así que bueno, gracias a todos por hacer su lugar y por venir a acompañar a los chicos. Hoy Alejandro y Gisela serán los encargados de disertar. En un horario, bueno, un tanto raro para algunos, esto de tomar cerveza a las 6, 6:30, 7 de la tarde, pero bueno, piensen que lo estamos haciendo por la universidad, todo sea por la ciencia. Así que de alguna manera que esa sea la razón para hacerlo. Pensaba justamente antes de venir, ¿no?, que cuando mi hija me preguntaron a dónde te vas, papá, y que me voy a trabajar, obviamente que no profundicé demasiado de dónde venía ni a qué venía, pero bueno, seguramente esa fue la excusa para muchos y ahora cada uno puede volver a su casa y trate de poner cara un tanto de cansado, de que bueno, que sintió las horas del desgaste y darse un buche y después para que no quede el sabor de la cerveza. Así que bueno, gracias a todos por estar, gracias por venir, que sea esta una razón, un motivo para encontrarnos y para hablar de ciencia con los chicos, para profundizar sobre algunas cosas, sobre las cuales habitualmente de las cuales no hablábamos o de las cuales tal vez no sabemos, así que creo que está bueno un poco esto también de acercarnos a la ciencia y que se generen este tipo de espacios y de ámbitos para poder hacerlo. Pint of Science es una organización sin ánimo de lucro, gestionada por una comunidad de base formada por miles de científicos de todo el mundo. Es a la vez un festival mundial de la ciencia que se realiza todos los años desde el año 2013 en el mes de mayo. Miles de investigadores de más de 500 ciudades comparten sus investigaciones y sus saberes con la gente justamente en lugares como este, pubs, bares, restaurantes y espacios públicos de todo el mundo. En Argentina son 14 las ciudades, 13 sedes, las que se unieron a este evento internacional, entre ellas el Nordeste obviamente, sumando a 2 ciudades en el mapa de Pint of Science, Resistencia y la ciudad de Corrientes. En este 2026, nuevamente el NEA se suma a este evento y, como bien les decía hace un ratito, es auspiciado por la Universidad Nacional del Nordeste, así que bueno, gracias a todos por venir. El equipo de organizadores de este espacio del NEA está conformado por Jerónimo Fisch, por Juan Manuel Vallejos, por Tea Belaustegui, por Sebastián Sánchez, por Laura Leiva y por Mónica Vargas. Ahí está. La charla, más allá de que la idea es que hacerlo es descontracturada, la idea es que tomemos algo, compartamos algo y escuchemos a los disertantes, va a requerir también de la atención de ustedes, ¿sí? Porque va a haber premios al final y las preguntas para que ustedes puedan llevarse esos premios van a estar vinculados justamente a las exposiciones, ¿sí? A lo que los chicos contaron y fueron relatando durante este tiempo. Así que hay que prestar atención. Pueden armar equipos, pueden organizarse en mesas, en parejas, como ustedes se sientan más cómodos, justamente para ir absorbiendo un poco de los saberes que los chicos van a ir compartiendo y de esa manera luego poder participar por los premios que son sorpresa, ¿sí? Recién sobre el final se van a enterar cuáles son los premios. El primero en hablar, el primero que va a compartir su experiencia es el doctor Alejandro Silva Fernández. Él es investigador asistente del CONICET, es profesor adjunto de la asignatura semiótica de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencia de la Cultura. Es también doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor universitario en comunicación social, licenciado en comunicación social y técnico en periodismo. La charla de Alejandro se titula Imágenes clandestinas, ciencia a partir de eso que miramos a escondidas. Así que bueno, Ale, Cheche, todo para vos. Hola. Gracias, Paco, por la presentación, gracias a la Secretaría General de Ciencia y Técnica, a la doctora Laura Leiva por la invitación. Voy a empezar por un disclaimer, por ahí las personas que vinieron me conocen, pensaron que iba a mostrar pornografía, eso no sucede hoy. Sí, ya sé, hubo un proceso ahí de autocensura que bueno, pero de todas formas vamos a charlar y vamos a hablar de cosas que seguramente los interpelan. Voy a poner el temporizador para no pasarme con el tiempo, porque también los que me conocen saben que puedo hablar acá hasta las 12 de la noche sin problemas. Así que bueno, vamos a arrancar con el título de esta charla que les proponía, que es un poco probablemente lo que hizo que muchos les llame la atención, o capaz que no, que es Imágenes clandestinas, ciencia a partir de eso que miramos a escondidas. Y hay 2 cosas que me gustaría que
tengamos presente a lo largo de esta conversación que vamos a tener. Y primero que tiene que ver con la idea de lo clandestino. A lo largo de la charla lo vamos a ir desarrollando de a poquito, vamos a ir recuperando algunas cuestiones vinculadas con este concepto. Y lo segundo tiene que ver con la idea de lo escondido y de estas cosas que miramos a escondidas y cómo eso interactúa con aquellas imágenes que circulan de forma menos escondida, más visible y sobre todo con una reproductibilidad técnica muy amplia, que es en definitiva la que nos va construyendo ideas. Entonces, en torno a estas cuestiones y muchas otras, vamos a ir charlando. Entonces, recuperando esta idea de esto que miramos a escondidas, yo les traigo acá un par de cuestiones. Primero, estas películas que hablo sobre todo para aquellas personas que crecieron en los 90, en los 2000, en finales de los 80 también, y pensando en esta idea de lo escondido acerca de estas películas de cable que mirábamos cuando no había nadie, escenas que se supone que no eran para vos, que generalmente tenían acompañados de ese momento incómodo cuando estabas mirando quizá a las 11, 12, 1 de la mañana, alguien te abría la puerta del living y automáticamente apagaba la tele, te hacía el dormido, la dormida cambiaba, porque claramente estabas mirando algo que se supone que no tenías que estar viendo. Y esta charla entonces es sobre esas imágenes que vivían en la clandestinidad. ¿Qué dice de la sociedad que fue escondiendo esas imágenes y qué imágenes las reemplazaron? Que hoy el foco, entre varios focos que vamos a tener, va a estar dado bastante por eso. Yo mientras pensaba la idea de esta charla, había una película que se me venía a la mente de forma muy insistente, que no es la más vanguardista, ni la más interesante, ni la más dura, pesada o explícita que pude ver cuando era más chico, pero quiero compartir con ustedes una escena cortita. ¿Listo? ¿Sí? Encontrar el derecho, vale. ¿Nos matamos? Vale. ¿Qué hacéis? He quedado de... Bueno, pues luego vamos. Cuanto más tarde mejor se ven los planetas y esa mierda. ¿Y a dónde vais? No sé, hemos quedado ¿En dónde? en la playa. Una de esas casitas es de su familia. ¿Ah, sí? ¿Y qué vais a hacer? No sé. Vamos a fallar. Me lo ha dicho ella. ¿Por qué no me lo habías contado? Porque te vas a cabrear. No, no es verdad. ¿Por qué tendría que cabrearme? No sé, tú sabrás. Pues no, no lo sé. Al contrario. Espero que lo paséis muy bien y que te oye mucho. Dani, te juro que mañana vamos de casa. Y todo. No hace falta que me trates como un idiota. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Como siempre hemos hecho. Porque somos amigos, ¿no? Eso creo. Pues eso. Pues eso. Y una mierda. Dani. Dani, ¿qué pasa? No lo sé. Abre la puerta, que tengo claustrofobia. Mejor que no hubiese venido este verano. Yo ya lo sabía. ¿El qué? Pues que nos íbamos a cabrear. Y todo esto que me está pasando. ¿Qué te está pasando? Pues que no me gusta estar contigo más que con nadie. Es una mierda porque a ti no... Yo ya lo sé. Es una mierda. Esta película se llama Crampak, con K, está dirigida por Sergei, es una película de los 2000 y un poco lo que pensaba, porque se me venía como recurrentemente esta película, y ya les digo, no es ni la que más me impactó ni la que más me interesó de la época, pero sin embargo pensaba en cómo
recién de adulto pude ver por primera vez una película donde dos varones se enamoraban y podían atravesar un proceso de enamoramiento a través de una retórica que es muy común en el cine norteamericano, fundamentalmente, que el término en inglés se llama coming of age, que es el momento en el cual uno empieza a descubrir sus atracciones y suele enamorarse a veces de un amigo o de una amiga. Pero ¿qué pasaba entonces? Hay una triple clandestinidad funcionando en las imágenes que nos educaron visualmente y que fueron construyendo esto que entendemos y lo que percibimos del mundo. La primera es esta clandestinidad en la pantalla, donde las imágenes diversas se escondían o aparecían para ser humilladas. Ahora vamos a ver unos ejemplos sobre esto. La segunda, también en la pantalla, que es la humillación que se mostraba abiertamente en el prime time para toda la familia. Porque mientras había ciertas historias de amor como las que acabamos de ver que estaban sucediendo, las pantallas argentinas particularmente, pero no es un fenómeno exclusivo de Argentina, sino que se daba en el mundo, generalmente estaban optando y eligiendo mostrar otro tipo de historias. Y la tercera, que es en el living, que es que quien se reconocía en esas imágenes generalmente aprendía a callarse. No en las imágenes como la escena que acabamos de ver, sino en otras imágenes que ahora vamos a ver un repaso cortito. Antes de eso, entonces, me gustaría que ustedes se hagan esta pregunta, la anoten y de repente lo podemos charlar después cuando termina la charla, y es: ¿cuántos personajes LGTB recuerdan de la televisión argentina de cuando eran chicos y en el cine? Y si había algo que miraban pero no contaban, es algo que me interesa pensar. Y es recuperar esta noción que es la de tecnologías de género, donde pensamos a la pantalla como una fábrica de ideas sobre las identidades sexogenéricas. Es decir, qué tipo de pedagogía empieza a construir las pantallas argentinas, tanto televisivas como cinematográficas, sobre cómo tenemos que entender a la diversidad sexogenérica. ¿Qué pensar de los gays? ¿Qué pensar de las lesbianas? ¿Qué pensar de las identidades travesti y trans? ¿No? Y lo que estaba pasando era algo así. Lo que hará esta noche es cruzar y cruzar. Entonces, nada, lo mismo que te diga. Yo con la ciudad, tengo suficiente. ¡Ay, me pasé largo! No, hoy un día loco, muy excitado, un día muy especial, porque dentro de un rato nomás terminamos ahí en el Maipo, y bueno, hay ovaciones, la gente que ruge. Yo no voy a terminar nunca, ¿eh? Hoy tengo hasta el amanecer con los autógrafos, lógicamente, ¿no? Pero el tiempo va cambiando, antes yo era tanto y ahora soy tan gay. Ven, sacate la careta, te vi dando una vuelta en los baños de Constitución y en la avenida. Analia, ayer me hiciste gozar muchísimo. Ay, perdón. Abrazame hasta el amanecer y rozame tu piernana. Cara tan de melao, así mismo, ya lógicamente, ¿no entendés? Ayer fui a lo del doctor Escultor. Por ahí emergen algunos chistes, algunas risas que son obvias, porque esto era considerado bastante divertido, pero fíjense que en esas 4 escenas que acabamos de ver recorrimos casi 100 años de pantallas argentinas, es decir, desde los 3 berretines en 1930 más o menos, hasta los sketches de Video Match a mediados de los 2000, y no sé si se dieron cuenta, pero la representación de la marica fue siempre la misma. Hay una genealogía representacional de cómo se supone que son entendidos los varones gays, que no paró de reproducirse por más o menos un siglo. Esto empieza a cambiar recién a partir del 2010, 2011 y en experiencias visuales bastante marginales. Pero esto, si nos corremos un poco de la humorada, nos damos cuenta de que en realidad se trata de un proceso de humillación, vamos a darnos cuenta de que cuando era inocente, reírse de la marica cumplía una función social muy concreta.
le decía a todo el mundo, y especialmente a quien se reconocía en esa imagen, cuál era el lugar que le correspondía. La risa era una advertencia. Y esa risa, destinada a varones gays particularmente, pero que se reproduce en la mayoría de las identidades posteriormente, generalmente lo que hace es advertirnos cómo se supone que estamos habilitados a comportarnos frente a una persona que performa una orientación sexual no heterosexual. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sabes cómo tengo la táctica, no? No te caliste de noche. Que mantenimiento la pasamos fenómeno. ¡Amoroso! Juntos podríamos hacer carrera. Mírame qué bien que estoy. ¿Yo? Mira, no te gusta. Toca. Che, déjelo tranquilo, che. Deja, a este lo maquillo yo. Loco, mañana no se presenta a trabajar, pase a cobrar el testigo. Pero señor, ¿qué es? No te da mala sangre, Laucha. Estoy hablando con el delegado. ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué haces acá? No vayas, Laucha, que te perdés. ¡Benice! ¡Qué buena idea! Ahora puedo demostrar que sos mujer. ¿Pero qué te pasó? Nada, no te explico. ¿Pero qué? Benice, mira, es una mujer. Ahora sí que la sonado. ¿Se dan cuenta? Soy un tipo normal. Ella es mujer. ¿Qué es el de la foto? Pero claro, sí es guapacito. Qué cara rota y se vino disfrazado. ¿Qué disfrazado? Es mujer. ¿Pero por qué no te llevas esa porquería de aquí? Y todavía lo venís a mostrar, desgraciado. Vaya, ¿no, Alberto? Ay, sí, a veces se me olvida escucharte. Pero escuchen, de juro es una mujer. Sí, como que te soy caperucita roja. Llévatelo que se va a parar una calle. Mira la lucha. Que no se te rompa, ¿eh? Hacele mimitos. Degenerado. Ya lo viejo, ¿qué esperás? Una película que se titula Mi novia él, como ustedes verán, que está protagonizada por Almedo y Susana Jiménez. La narrativa, para que se entienda la intencionalidad de esta escena, les cuento, es más o menos parecida a la de Víctor Victoria, donde hay una mujer cisexual que se hace pasar por varón para poder triunfar en el teatro de revista haciendo transformismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Él se enamora de ella cuando estaba vestida de mujer, siendo una mujer, y sale una foto en una revista donde esta relación cobra estado público, y esto que vemos en la película son las consecuencias. Lo que estamos advirtiendo es que hay una masculinidad que está siendo desafiada. El desafío de esa masculinidad tiene consecuencias vinculadas a la violencia, a perder el trabajo e inclusive a considerarse como un degeneramiento, que para la época, ustedes piensen que la película de 1975, ser un perverso era una patología psiquiátrica. Entonces, la patologización es uno de los segundos procesos que vamos a revisar acá, que entonces lo que aprendía, que se reconocía en estas imágenes, ya sea un varón que se siente atraído por otro varón o un varón que se siente atraído por una mujer trans, lo que sucedía es que lo que te pasa es algo que está asociado a alguna enfermedad, a alguna perversión y debe ser corregida. Y fíjense el proceso de corrección que se pone en práctica en esta película, que generalmente nosotros la veíamos o la veíamos por ahí en Volver, porque por ahí somos más chicos, y nos daba gracia, parece una morada, ¿no? Pero fíjense que la escena termina con una práctica medieval que implica prácticamente un lapidamiento. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Esta es una pregunta que vamos a ir recorriendo a lo largo de la charla con estas imágenes. Vamos a un último ejemplo.
No te tapes tanto que aquí no hay hombre. Ahí te ves el jabón, total para lo que decirle. Ya te vas a ensuciar otra vez. Che, ¿vas a estar toda la noche con el jabón? Bajámela. ¿Y la toalla? Espera que venga la mucama a traértela. Allí. Todavía tenés otra calle, a ciudad, a hombres. Tal vez hace poco que te han besado. ¿Qué tenés que hablar con este? ¿Qué te importa? Anda a contarte que te puse un regalo debajo de la llamada. ¿De veras? Gracias. No te preocupes, linda. Aquí no va a cantar quien te quiera. La película de Daniel Tiner, que es de 1945, y ustedes pueden decir, bueno, Alejandro, no es muy vieja esa película, ya no existe esa representación. Es muy interesante porque es la primera película de una especie de subgénero que se construye en el país, que es el subgénero de cárcel de mujeres, que se va a extender por la década de los, o sea, se va a perder en un momento y después va a tener una amplia producción más o menos en la década de los 80 con películas como Correccional de Mujeres, donde generalmente una de las pocas representaciones de lesbianas que vamos a ver en el cine argentino está ubicada de esta manera. Las lesbianas son encerradas en la cárcel, generalmente van a performar una tipología bastante hombruna y vinculada a una lógica que dictaminaría algo más o menos así, que una vida criminal deriva necesariamente en la cárcel y la cárcel como castigo produce una perversión sexual, o que la perversión sexual, en este caso el lesbianismo, deriva necesariamente en una vida criminal que tiene consecuencias como el encierro. Y esto es relevante pensarlo porque no vamos a ver muchas más representaciones de mujeres lesbianas en el cine argentino y mucho menos en la televisión, y ahora vamos a ver cuando empiezan a aparecer. Lo que queda claro acá, esto también sucede con particularmente varones gays en una producción cinematográfica alrededor de los 80, donde se ubica dentro de la disidencia sexual, es decir, en varones gays, en mujeres lesbianas, una especie de degradación moral que es necesario revertir. Y es lo que estamos aprendiendo mientras vemos estas imágenes. Entonces, hay una pregunta central que podemos hacernos a partir de estos ejemplos que estamos viendo y que podemos empezar a aplicarlos cada vez que estamos viendo una película, cada vez que estamos viendo una serie, cada vez que estamos viendo la tele, y es ¿quién tiene la cámara? Porque estos tres mecanismos no son accidentales, sino que son el resultado de décadas de pantallas donde la cámara la tenían otros, donde alguien decidió que estas vidas solo merecían ser contadas de esta manera. Y ahora, una pregunta que podemos hacernos para darle continuidad a esto. ¿Alcanzan a aparecer en pantalla o importa también cómo aparecemos? Es una pregunta muy importante porque uno puede decir, bueno, pero uno ve personajes gay, lesbianas y trans por todos lados ahora, pero ¿cómo los vemos? ¿Cómo son sus historias? ¿Tienen historias? ¿Se enamoran? ¿Conocemos sus vidas? ¿O aparecen como una especie de side partners o generalmente el amigo chistoso de la protagonista, por ejemplo, de una tipología de representación de los varones gay muy común en Hollywood y también en la televisión argentina? Les voy a mostrar otra cosita que estábamos viendo. Bueno, no sé cómo tratarte, Cris, te digo la verdad. No sé, mi amor, no sé, señorita, señor, no sé, como después votaste, ¿no? Bueno, y que te contaste misa de caballero, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento. Y es Cris, mira. ¿Y por la calle va vestida así, tal cual? Y sí, no vive en el coche. Nací. ¿Sos un mejor? Nací, hombre. ¿Estás operado, operada? No, todavía no. Pero sos un mejor. ¿Cómo te llamas? Yo, Florencia. ¿Y de dónde te vas? No me acuerdo.
Entonces fíjense en este ejemplo de entrevista a que la aparición de Cris Miró en la mesa de Mirta Legrand es más reciente que la entrevista que le hace Mauro Viale a Florencia de la B. Sin embargo, acá hay algo que nos vamos a preguntar acerca de la representación. Uno, ¿qué es la representación? Y vamos a llegar a una conclusión preliminar en este momento que no es solo aparecer, sino cómo nos cuentan y qué relatos se construyen alrededor nuestro. Y hay algo ahí acerca de la poca o el poco manejo que solemos tener cuando aparecemos frente a las cámaras, o la poca decisión que tenemos para ver cómo es que aparecemos en la cámara, porque hay algo de la perspicacia travesti que tiene Cris Miró para responder a las preguntas de Mirta, que en la construcción discursiva que vemos en este caso todavía no lo tiene. Florencia de la B tenía 21 años cuando sucedió esa entrevista. Pero lo que sí nos podemos dar cuenta en ambas entrevistas, por ahí si conocen a los personajes, es que ambas aparecen en la televisión por motivos distintos. En el caso de Cris Miró, por convertirse en la vedette más importante de la época, siendo una transformista, ya una persona que estaba en transición cuando el concepto de lo trans todavía no existía, es decir, que era una travesti. Lo mismo le sucede a Flor de la B, pero que en realidad salta a la fama, además de por hacer teatro, también porque en ese momento había tenido un romance con David Copperfield. Entonces se convierte en interesante televisivamente. Ahora, la forma en la que son representadas es distinta y las herramientas que tienen para defenderse frente a esa representación es distinta. Ustedes piensen que Mauro Viale particularmente opera con impunidad con la que opera un varón cis heterosexual, dueño de un programa en el prime time, frente a una absoluta desconocida que para él es un hombre que tiene pito, cuando claramente se encuentra performando una feminidad mucho más femenina que otras que podemos ver en otras veces de la época. ¿Sí? Vamos a seguir con un poquito más. El episodio 1. Vamos a empezar a pensar entonces en este proceso que se produce del closet a la pantalla. El primer beso entre dos personajes varones en la televisión argentina se produce recién en 1992. Estamos ya presenciando una etapa post-dictadura, de una democracia que empieza a consolidarse, pero fíjense que pasaron unos cuantos años hasta que dos varones performando una masculinidad con profesiones y demás, con los conflictos que puedan existir, recién se muestra un beso. Ahora, ¿eso estaba normalizado o fue normal para la época? Para nada. Se convierte en una tapa de la revista Noticias que clasifica a este tipo de programas como la TV gay. Algo muy similar, y fíjense lo cíclico que se convierte, volver a discutir siempre sobre lo mismo, sucede cuando Gastón Trezeguet participa en la primera edición de Gran Hermano y hay una tapa también de la revista Noticias donde aparece Gastón Trezeguet, se fueron los nombres, pero una serie de personajes abiertamente gays, y de nuevo eso se convierte en una noticia. Después, a partir del 2011, y hasta acá un poco quiero llegar para empezar a pensar, se me está haciendo tiempo, en cómo se normalizan estas identidades, aparece en el 2011 una serie de producciones de documentales donde estas representaciones sistemáticas, permanentes, discutibles, empiezan a ser como contrarrestadas porque empezamos a ver esta clase de historias. ¿Qué es el problema? Estamos dos. Marido y marido. Marido y marido. Ya que mate de salón. Me conoció frente a la Galería Pacífico y yo lo vi que venía caminando y nos miramos. Yo cuando vi, qué lindo chico, se ve que él habrá dicho lo mismo y bueno, nos miramos y nos acercamos y nos hablamos y bueno, una cosa llevó a la otra y nos conocimos. Pero estamos casados.
yo siento que ya no miro solamente por mis ojos, sino que trato de ver por los ojos de Andrés. Hoy en día yo siento que cambié mucho. Desde la manera de hablar, la manera de relacionarme, de interactuar con otras personas, en la parte laboral, en lo personal. La aparición de Andrés en mi vida me hizo ser más paciente. Me siento como más en un estado de plenitud que trasciende de mí, que siento que me complementa a él. Yo creo que como ven, estos documentales empiezan a hacer primero un fenómeno que me gustaría que tengamos en cuenta, que es primero quebrar el pacto de ficción que tenemos con el cine y la televisión. Esta idea de decir, no, eso solamente pasa en el cine, eso solamente pasa en la tele, eso en la vida real no sucede. Bueno, en la vida real hay personas que se casan, hay personas que comparten un proyecto de vida y ahora, estas imágenes son las mejores, son las ideales, es lo que tenemos que ver, también las podemos discutir, porque en el caso de Marcos y Julián, fíjense que esta frase siempre queda resonando, esta idea de somos marido y marido, por ahí hoy está más normalizada. En el 2011, cuando se firma este documental, esto no era tan normal, acuérdense que la ley de matrimonio igualitario se aprueba en el 2010, y es que la visibilidad pide integrarse a un molde o transforma algo, o simplemente pide permiso para entrar sin cuestionarlo, que es una cosa que podemos debatir acerca de cuán productivo es que las personas pertenecientes a la población LGBTIQ+, ingresen al molde del matrimonio, ¿no? Es algo que podemos empezar a problematizar ahora también. También lo que sucede con Andrés y con Gustavo es que nos permiten comprender también que las imágenes no son un bloque uniforme. Ellos no están hablando de una legislación que les dio la posibilidad de regular su relación, sino que hablan de un amor desde otro lugar, de conocerse, de comprenderse, de aprenderse, de sentirse. Y hay algo bastante relevante en esto, y es que estas personas son reales. A Gustavo, particularmente, y a Andrés, muchas de las personas que estamos acá los conocemos porque son de acá. El Jardín de las Delicias es una serie documental dirigida por Arturo Fayani, que es un realizador chaqueño, que tiene 4 capítulos y transcurre en Corrientes, Formosa, Misiones y Resistencia, Saspeña. Entonces las historias que estamos viendo en ese caso son muchísimo más cercanas todavía. En el episodio 2, muy bien, sí. En el episodio 2 yo lo titulé Del morbo a la visibilidad, y acá vamos a ver que el primer beso entre dos mujeres que se ve en la televisión argentina recién se produce en el 2002. Estamos hablando de que la televisión argentina se tuvo que tomar prácticamente 10 años desde que se animaron a mostrar a dos varones besándose para poder mostrar a dos mujeres dándose un beso. Y esto también es relevante porque hay una problemática particular en relación a las mujeres lesbianas y que tiene que ver con la invisibilidad de sus experiencias. No fueron tan explotadas visualmente por ahí como los varones gays a partir de la ridiculización, o como las personas trans a partir de la patologización de sus identidades, o de acercarlas generalmente a esta idea del escándalo, del exhibicionismo, y que las acercaba más al lado de la crónica policial que necesariamente la posibilidad de construir ficciones en torno a ellas. La particularidad que empiezan a tener las representaciones de lesbianas en la televisión lo que nos hace es pensar en otra pregunta, y es si estas representaciones son para las lesbianas o si son para la mirada masculina. ¿Qué es lo primero que nos empieza a pasar cuando vemos a mujeres besarse o tener sexo en la televisión? Hay una autora que se llama Laura Mulvey que crea un concepto que es el de male gaze, que es la crítica que se hace a la mirada masculina. Generalmente es un varón el que está detrás de la cámara. Entonces, ¿hasta dónde?
este tipo de narrativas en la televisión argentina y que también se reproducen de alguna u otra manera en el cine, en el subgénero Cárcel de Mujeres del que yo les hablaba hace un rato, hay muchas escenas de sexo donde las mujeres tienen una especie de sexo lésbico, semiviolento, semisadomasoquista, donde uno puede pensar, che, ¿esto está pensado realmente para un público lesbiano? ¿O en realidad se está alimentando un morbo ajeno? Yo me inclino más por la respuesta del morbo ajeno, pero cada uno puede, en definitiva, ir construyendo una propia percepción. Ahora, estos documentales que yo les mencionaba hace un rato nos empiezan a mostrar otras cosas, como estas. Elegimos esta pregunta porque nos amamos, porque nos elegimos así. Eligen estar en pareja, es algo que a mí nunca me planteé esa pregunta. Van a ser 11 años, ¿no? Están juntas. O sea, para mí es tan natural. Yo elijo estar, elijo que esté conmigo. Y la extraño porque se va a trabajar a Buenos Aires y no encuentro sentido a mi vida cuando estoy sola, esa es la realidad. La verdad que no podemos estar lejos una de la otra. En nosotras se conjugaron todas las cosas para hacer que fuera perfecto. Creo que todo confirmaba de que nacimos la una de la otra. Entonces, todas las condiciones están dadas para que una sea heterosexual, todas las preguntas están hechas en ese sentido, y todo lo que se asume sobre una también. Entonces es como que una tiene que permanentemente decidir si va a dar explicaciones o no, y eso es otra vez una salida más. Y me acuerdo el día que nació el Santi en el hospital, sí, que la Dani lo llamó el viejo para contarle. Me acuerdo que Santi nació a las 7 de la tarde y mi vieja habrá llegado a las 8 estaba con el Santi dándole la teta. Y lo tiró al Santi y se la dejó llorar. ¿Verdad? ¿Se te lloras? Sí, es verdad. Así como que siempre hubiera imaginado que... Vos siempre le dijiste que iba, Claro, pero esta cosa de un embarazo donde no hay un hombre físico, o sea, es como que no imaginaba que era un bebé de cerebro. Entonces, empezamos a ver, en este caso, a mujeres que no son el espectáculo de nadie, que es una de las primeras cuestiones que me resultaron interesantes de esta producción documental. Fíjense que Laura dice todas las condiciones están dadas para que una sea heterosexual, donde empiezan a emerger conceptos sin la necesidad ni siquiera de que los conozcamos, como el de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? De ese proceso según el cual, por defecto, todas las personas que somos seres humanos somos heterosexuales. Ahora, eso genera un efecto llamativo, que es que aquellas personas que no son heterosexuales o que no son heterosexuales todo el tiempo están atravesando un proceso de desexplotamiento. Cuando uno cambia de materia en la facultad, cuando uno cambia de trabajo, cuando uno conoce gente nueva, siempre tiene que estar explicando, cuando en realidad uno cuando es heterosexual no tiene que estar explicando que es heterosexual, ¿no? Son procesos distintos y son procesos que nos hacen suponer cómo las personas viven su vida concretamente. Y lo de Gela es muy interesante porque también algo que hasta ahora no vimos en ningún momento y que empieza a plantear a la maternidad y a la paternidad como un campo de batalla, ¿no? Esta anécdota muy simpática que ella cuenta de sus padres que no se imaginaban que eso que estuvo creciendo en su panza durante 9 meses era un bebé real. Porque ella no tenía marido, porque es lesbiana, porque le gustan las mujeres y no entendía cómo 2 mujeres podían procrear un niño. Entonces, fíjense cómo todas estas problemáticas, cuando son contadas en primera persona, cobran un matiz distinto, corren a estas identidades del estereotipo concreto de la lesbiana confundida, o la lesbiana asesina, el gay absolutamente afeminado, predispuesto para entretener, y empiezan a tener vidas, empiezan a tener historias para contar, empiezan a tener preocupaciones, se enamoran.
Y en el episodio 3, y con esto vamos a ir terminando y voy perfecto con el tiempo, que hace referencia a la existencia imposible, donde entramos en esta idea de el derecho a existir de las identidades transmasculinas, transfemeninas y travestis. La foto que vemos ahí es de Mariela Muñoz, a quienes no la conocen, fue una trans militante de finales de los 80, principios de los 90, que se dedicaba a criar niños de la calle. Muy famosa en los noticieros de la época porque permanentemente tenía persecuciones judiciales que le extraían a los niños y ella luchaba para volver a recuperarlos y seguir cuidándolos hasta que falleció hace unos años. Les voy a mostrar algo. Voy al centro, a un supermercado o a la farmacia y te atienden con respeto, sin hacerte ninguna mirada extraña, que te desean bien, dicen que se le desea también lo mismo para ellos. Y bueno, y para la gente que no te quiere o dicen todo lo contrario de vos, entonces también por qué no desearle lo mismo, porque realmente soy ser humano como todo ellos. El color de mi sangre es roja. El primer espacio donde me rechazaron fue mi propia familia. Yo con 12 años tuve que irme de mi casa. No lo hacía ni con maldad, ni con mala intención, ni con ganas de provocar a alguien con mi rebelión. Simplemente yo quería ser yo. Bueno, por lo menos al gimnasio, esos brazos, por lo menos hace fuerza. Aunque eso fue una señal de un poquito de aceptación de parte de ellos. Fíjense que Kiri decía, soy un ser humano como todos ellos, el color de mi sangre es roja. Y yo pienso, cuando escuchaba esta frase, ya cuando vi el documental por primera vez y las veces que lo revisito para poder contarles a ustedes cosas como esta, ¿qué explicación más es necesaria para pensar que dos personas son seres humanos? El color de mi sangre es roja, dice. Y es interesante también, Tacos Altos en el Barrio, yo la recomiendo, es polémica porque tiene algunas cuestiones que no nos va a dar tiempo para discutir ahora, pero que pone visibilidad a una población de mujeres trans que viven en Tartagal, que además se autoescriben como pertenecientes a etnias indígenas. Cuando el cine o la televisión va a dedicar recursos y espacios para que nosotros conozcamos que existen estas realidades también. No solamente las identidades trans que se están construyendo en Palermo o que tienen éxito en la tele y en la calle Corrientes. Fíjense que además se pueden empezar a poner en cuestionamiento ciertas problemáticas que nos hacen comprender por qué muchas veces las identidades travestis y trans terminan relegadas a la prostitución. Y es que a Luisa, por ejemplo, como le pasa a la mayor, o le pasaba, espero que estemos pensando en mundos más amistosos, a la mayor cantidad de la población travesti y trans, y es la expulsión de los hogares. Y entonces apelan a lo que pueden para poder subsistir. O en el caso de Liam, que es un varón trans y que hasta ahora no tuvimos la posibilidad de ver otros ejemplos, por ejemplo, porque los varones trans fueron invisibilizados de forma extrema en la representación de estas identidades. Voy a ir cerrando con esto porque estoy en tiempo. Lo que se miraba entonces, y me gustaría que nos quedemos con esta idea, merecía ser visto y contado, porque como bien pudimos ver a lo largo de la charla, diversifica las posibilidades de pensar las formas de existir en el mundo. Yo quiero que ustedes se pregunten ahora qué imágenes les deben, que se vayan a buscarlas, y en el caso de que no las encuentren, que se animen y empiecen a producir sus propias imágenes. Muchas gracias. Exposición Imágenes Clandestinas, ciencia a partir de eso que miramos escondidas. Bueno, sin duda que nos deja muchas cuestiones para reflexionar esto que ha propuesto Alejandro. Y sobre todo pensaba Alejandro que nosotros por ahí, aquellos que tenemos más de 30 y pico, hemos visto como todo el proceso, ¿no? Desde
eso que estaba prohibido, que no era bien visto, a, bueno, el avance y la aparición de estos grupos, personas homosexuales, travestis, trans, a lo que es la actualidad, ¿no? Hemos visto en 35, 40 años tal vez la evolución de lo que ha sido todo eso, y cómo esas cuestiones muchas veces se fueron naturalizando, eso que veíamos en la tele, tal vez en los horarios en los cuales la familia se sentaba a la mesa, y se iba naturalizando ese mensaje, ese discurso, esas estructuras, y por suerte creo también a partir de la discusión, sobre todo que se dio en estos últimos años, es que hoy podemos ver esas cuestiones tal vez con un ojo más crítico, ¿no? O de otra manera a lo que se veía en ese momento. No sé si coincidís. Sí, coincido, pero también es cierto, porque por ahí muchas veces uno puede decir, bueno, pero eso ya está hablado, ya está discutido, se terminó. Lo que sí podemos advertir en el último tiempo es que los discursos de odio vuelven a patologizar estas identidades sexogenéricas, vuelven a criminalizar estas identidades, y me parece que por eso es que tenemos que mantener a las discusiones de manera vigente, y sobre todo porque hay algo que está claro, y es que los derechos, por lo menos para la población LGBTIQ+, nunca son para siempre. Entonces siempre hay que estar ahí resguardándolos. Sí, cuidándolo, ¿no? Sobre todo. Bueno, gracias Alejandro, muchas gracias, el aplauso luego para él. Gracias, que a partir de eso que miramos a escondidas, excelente, y bueno, creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver y a observar algunas cosas de otra manera.